Hola, esta es la presentación del proyecto final Integración de un sistema de radiofrecuencia para una aplicación médica utilizando tecnología Bluetooth Low Energy a partir de un System on Chip NRF52832 Nordic Semiconductor como transmisor y receptor. Del curso Taller de Comunicaciones Eléctricas y del profesor Sergio Arreola Valverde. Los integrantes de este grupo son Alan Carranza, Andrés Jiménez, Pablo Jiménez y Juan Pablo Salazar. Como agenda, el proyecto se divide en tres partes principales: el módulo transmisor, el bloque canal y el módulo receptor. Para el bloque transmisor se tienen los bloques de evaluación de los datos, preprocesamiento, codificación, modulación y antena. Y para el módulo receptor se tienen los bloques de demodulación, decodificación y visualización. Nótese que cada uno tiene al lado el código con el que fueron escritos. Además, es importante mencionar que los bloques de modulación y demodulación se explican en conjunto, pues no están conectados con los demás bloques. Módulo transmisor. Bloque de evaluación de los datos. En este bloque se realizan diversas pruebas para verificar que los datos de entrada de una prueba de coestrés en bits per second o latidos por segundo sigan una distribución normal y además no tengan valores atípicos o outliers. La primera de estas pruebas se llama prueba Anderson-Darling. Es una prueba cuantitativa en la que se calcula un valor P, con el cual se verifica una hipótesis en la que los datos siguen una distribución especificada, en este caso una distribución normal, o no la siguen. En el punto 2, primeramente se calcula un valor preliminar Anderson-Darling AD y este valor puede ser calculado con la librería SciPy en Python, como se muestra abajo. Seguidamente, en el punto 3 se realizan unos cuantos cálculos más para calcular este valor P y finalmente en los resultados se compara el valor P obtenido con un nivel de significancia alfa escogido por el usuario, en el que si P es menor o igual que alfa, los datos no siguen una distribución normal, y de lo contrario, no se puede concluir que los datos no siguen una distribución normal, o sea, no se puede rechazar la hipótesis. En este caso, el valor P dio de 0,1308, o sea que los datos siguen una distribución normal. Después se hicieron pruebas cualitativas, las cuales fueron un histograma y un boxplot. A la izquierda se puede ver un boxplot y un histograma común para una distribución normal. Es posible ver en los resultados que el histograma sigue la forma de una distribución normal, y también es posible ver en el boxplot de los resultados que también se parece mucho al boxplot de la imagen de la izquierda, de una distribución normal. Es posible también notar que no existen valores atípicos o outliers. Estos se muestran de color verde en la imagen de la izquierda, pero en la imagen de los resultados de la derecha no hay. Abajo de cada imagen de los resultados está el código principal que se utilizó para generar dichos diagramas. Finalmente, se hace un test de Grubbs para la detección de outliers. Es un test cuantitativo en el cual se calcula un valor G o valor de Grubbs calculado y un valor G crítico con los códigos mostrados abajo de cada caso. Después, en los resultados se calculan estos valores, y si el valor G calculado es menor que el G crítico, no existen valores atípicos, y de lo contrario hay un valor atípico. Para este caso, el valor Grubbs calculado fue 1,970 y el valor crítico de Grubbs fue 3,463.
Así no hay valores atípicos. Bloque preprocesamiento. En este bloque se realiza un filtrado a la señal de entrada o a los datos de entrada de latidos por minuto. Se puede observar que la señal original en verde en la imagen tiene muchos picos, demostrando así que esta tiene un ruido no deseable. Para poder suavizar estos picos se aplicó un filtro llamado Simple Moving Average o SMA. Con este filtro se escogen ventanas de diferente tamaño. Por ejemplo, la señal roja representa una señal filtrada con una ventana de 6 datos y la señal azul representa una señal filtrada con una ventana de 6 datos. En dichas ventanas se van haciendo pequeños promedios que hacen que la señal se suavice. A la derecha están los códigos principales utilizados para obtener las señales filtradas. En este proyecto se utilizó la señal filtrada con una ventana de tamaño de 3 datos. Con respecto al bloque de codificación, este tiene como objetivo el de capturar la información filtrada proveniente del bloque de preprocesamiento y aplicar la técnica de codificación de tipo Hamming. Esta codificación consiste primeramente en el cálculo de los bits redundantes, que como se observa en la imagen superior es 2 a la r mayor o igual a m más r más 1, donde r representan los bits redundantes y m los bits de información. Estos bits redundantes forman los llamados bits de paridad, que se utilizan para asegurar que el número total de unos en los datos es par o impar. Hay dos tipos de bits de paridad, el bit de paridad impar y el bit de paridad par, el cual este último es el que se utiliza para este algoritmo. El funcionamiento de este bit de paridad par es que en un determinado conjunto de bits se cuenta el número de unos. Si el valor determinado es impar, el valor del bit de paridad se establece en 1 y por el contrario, el valor del bit de paridad se establece en 0. Posteriormente se determina la posición de los bits redundantes que se colocan en las posiciones que corresponden a la potencia de 2. Y para obtener el bit de paridad en estas posiciones se calcula utilizando la comprobación de paridad en todas las posiciones de los bits cuya representación binaria incluye un 1 en la posición menos significativa. Y así se transfieren los datos. También es importante destacar la estrategia de lectura y manipulación de la información de este conjunto de datos de latidos por minuto, ya que estos se obtienen en paquetes de 8 bits. Es por ello que para el uso del variante, por ejemplo, 7.4, el paquete de datos de 8 bits se reduce a 2 bloques de 4 bits, los cuales se le realiza una codificación individual. Y para el caso del 1511, la información debe ser de 11 bits. Sin embargo, solo se tienen 8 bits, entonces se concatenan con ceros, se concatenan 3 bits adicionales de información. En este caso utiliza ceros para concatenar. Buenas, mi nombre es Pablo Salazar y les voy a proceder a explicar la etapa de la modulación GFCK. Esta modulación comienza, como muchas otras, con paquetes de información. Estos son llamados payloads. En la imagen de la izquierda se ejemplifica un tren de pulsos que sería pues un caso muy específico de un payload en el cual simplemente recibimos unos y ceros. Eso se muestra para entenderlo de una manera un poco más clara, dado que en la imagen de la derecha es el payload que se utilizó de manera práctica para el código. Es un pulso completamente aleatorio, entonces verlo de esa manera tal vez es un poco difícil de entenderlo, entonces para ejemplificar mejor se da la primera imagen. Pero esta básicamente es un pulso de ceros y unos completamente aleatorios a una alta frecuencia. Ok, comenzando con la señal modulada, en la izquierda se puede observar una modulación un poco más clara de lo que sería esta GFCK, que es una modulación por frecuencia, en donde para un 1 se tiene una frecuencia un poco más alta y para un 0 se tiene una frecuencia un poco más baja o inclusive viceversa. Es completamente de acuerdo a cómo se configure, ¿verdad?, el dispositivo en su momento. Pero bueno, en la imagen de la izquierda se puede ver un ejemplo un poco más sencillo, en donde esa es la modulación del tren de pulsos que se daba en la diapositiva pasada, en donde simplemente venían unos y ceros tras de otros.
y no venía nada repetido como 3 unos seguidos o cosas así. Entonces se puede ver cómo cambia la velocidad de la frecuencia a más bajas y más altas cuando hay un 1 y un 0, ¿verdad? De viaje se puede ver como la línea es un poco más rápida o inclusive más prolongada horizontalmente, es cuando es un poco más lento. Y pues en la imagen de la derecha sería el payload que sí se usó prácticamente, de manera práctica, perdón, en el código. Se puede observar donde por, por ciertas zonas hay líneas un poco más juntas y hay otras un poco más separadas. Eso significa que la frecuencia se disminuye o aumenta de acuerdo al bit, sea un 1 o un 0. El diagrama de ojo, este es el diagrama de ojo que pues observa el receptor. Eh, lo que es un diagrama de ojo es un número complejo en donde se mueve en una figura que se considera un diamante, un rombo. Entonces él se mueve a lo largo de esa figura y en el momento de cuantizar el bit, de leer el bit, entonces si él es ubicado en, en cierta posición, digamos, por ejemplo, acá arriba, será verificado como un 1 o perdón, por caso contrario, si es identificado acá abajo, va a ser identificado por un 0. Eso se puede ver como varía el número imaginario, el valor imaginario, que sería el valor del eje Y, donde varía el símbolo del bit en 1 o 0. Esto se va a ver un poco más claro a continuación cuando vamos a ver el comportamiento de la fase, donde esta modulación gaussiana, básicamente la forma de modularla es hacer una diferencia de fases. Entonces, la fórmula lo que toma es el valor de la fase en cierto retardo y el valor de la fase actual. Entonces se hace una diferencia y dependiendo si el valor de esta es positivo o negativo, así se va a identificar si hubo un cambio de bit o no, ¿verdad? Entonces si se mantiene el mismo valor o si es 0, entonces se mantiene el mismo valor. Y si hay un cambio, pues entonces no se va a especificar exactamente si es un 1 o 0, simplemente se va a cambiar a lo contrario. Dado que hay un 1, se va a cambiar a 0 y así respectivamente. Por lo tanto, la señal de modulada del código que se tiene en el repositorio de GitHub es esta. Y eso se debe normalizar para evitar datos redundantes, inclusive para evitar ruido. Pero sí, ese sería el resultado obtenido del receptor después de ser desmodulado. Y para el ver obtenido de ese mismo código práctico, la gráfica del ver sería la siguiente, en donde vamos a observar que aproximadamente en 10 a la menos 3 tenemos un valor acá de 12, sería la relación de eficacia o de energía bit, ajá, entre el real y acá el ver. Pues se puede ver un poco más claro, pero este sería para un caso teórico, como acá dice el título, ver teórico para modulación en este caso del canal WGN. Entonces ese sería el teórico, en que pues, por supuesto no llegamos a ese nivel que la teoría busca, pero bueno, igual obtuvimos un buen resultado que va a capitalizar a ustedes. Con respecto al bloque antena, la función que este ejecuta es el de enviar el mensaje de información modulado hacia el receptor mediante un canal de comunicación. Por medio del SOC, multiprotocolo de uso general, el NRF52832 para la implementación de la antena, ya que soporta la tecnología Bluetooth de baja energía, que es el utilizado en este proyecto.
Para la selección de la antena a desarrollar en Eagle se revisan las bandas de funcionamiento de tecnología doble, donde se establecen 3 topologías de antena tipo patch, y con base en la matriz de trade-off que se muestra en la diapositiva se obtuvo la que mejor se adecua al proyecto. En este caso se logra evidenciar que la microstrip antena posee las mejores prestaciones para el proyecto en cuestión. Por ejemplo, podemos mencionar los bajos costos que posee, el ancho de banda alto posee, es fácil de producir y además tiene una gran variedad de softwares compatibles para su simulación. Y una vez seleccionada esta antena, en este caso una antena microstrip Meander de 2.4 GHz con una forma de F invertida de 15.2 milímetros que se obtuvo de la librería de Sparkle, se implementa en el SOC ya mencionado, que es el NRF52832 que fue propuesto, y esta figura se muestra en la parte inferior de la diapositiva. Bloque canal. Para añadir ruido blanco gaussiano a la señal codificada, se utilizó la librería COM y clase AWGN Channel. Con esta clase se puede seleccionar el SNR del canal y la potencia de la señal. En este caso, a la derecha en Añadir ruido se muestra el código utilizado, en el que se seleccionó un SNR de 10 y un Signal Power de 1. Abajo se muestra una pequeña muestra del array total de la señal codificada, pero ahora con ruido añadido. Vemos que ya no corresponden a valores de 0 y 1, sino en valores decimales. Abajo, en devolver datos entre 0 y 1, simplemente se crea un intervalo para definir cuáles valores van a pasar a ser unos y cuáles valores van a ser 0 de nuevo, para que la señal quede nuevamente en valores de ceros y unos. Módulo receptor. Para el bloque de decodificador se tienen en cuenta diferentes algoritmos de detección de errores, como el CRC, el Reed Solomon y el Viterbi, y se comparan con ver, velocidad y la dificultad de implementación. Para los dos más importantes que se toman en cuenta, que son el Reed Solomon y el Viterbi, se tiene una buena representación del ver para un SNR de alrededor de los 8 decibeles, que es más o menos con lo que se hacen pruebas del código, aunque al final se sube a 14 decibeles. Después, en velocidad, se tiene que el Reed Solomon es lento, pero depende del polinomio generador. En cambio, el de Viterbi, la codificación y amplificación, se realiza bastante rápido. Y en la parte de implementación, con Reed Solomon lo que se tiene es que no es difícil de implementar, pero se debe considerar que se utiliza álgebra de campo. Y en Viterbi se tiene que es fácil de implementar, pero la mayor dificultad es en la parte de realizar el código de Trellis, que para eso se utiliza un código de GitHub de Python que se referencia en el documento. Para resumir la decodificación del proyecto, se tiene que primero se agarran los datos del canal para darle una adecuación que entre al código de Viterbi, que se usa el Viterbi Hard Decoding, y después se recuperan los datos de forma decimal con las posiciones de la codificación Hamming respectiva, la 7.4 o la 15.11. A forma de comparación se pueden ver las dos gráficas del ver para la codificación Hamming 7.4 y la 15.11. En esta se puede observar la diferencia entre lo que baja la gráfica respecto al aumento de la razón de energía bit arriba, en la que gana la codificación 7.4, que baja de mejor manera, pero ninguna de las dos se asemeja a lo que sería la gráfica real, que baja en mayor medida. Por último, para el bloque de visualización, se tienen las salidas de los latidos por minuto para la codificación 7.4 y la 15.11. Estas dos se pueden ver que se ajustan bastante bien a los datos originales de los latidos por minuto. Sin embargo, la 15.11 en las diferentes iteraciones de código era más propensa a tener errores, aunque en esta iteración se adecuó bastante bien.
Se puede observar de mejor manera cuál de los dos métodos es mejor con las dos métricas. La primera, que sería el porcentaje de vías, que es también la tendencia promedio de los datos simulados a ser mayores o menores con los observados, que para el 7.4 es de 0.199. El valor ideal sería un 0, y como se ve en estos dos datos, el mejor sería el 7.4, porque el 15.11 está en 0.58, que igual es un dato bastante bajo. Y la segunda métrica sería la raíz de la desviación cuadrática media, que para este también el mejor dato, el mejor caso, sería que fuera 0. Este lo que hace es medir cuán diferente es el conjunto de los valores. Se tiene que para el 7.4 es 1.26 y para el 15.11 es 5.96, por lo que otra vez sería mejor el 7.4. Y en conclusión, esta sería la mejor codificación Hamming para el proyecto. Con respecto a las zonas de entrenamiento, este proviene del bloque de visualización que se encarga de procesar la información y organizarla para que se pueda mostrar en gráficas o tablas. Entonces, con respecto a estas zonas de entrenamiento, un concepto importante a mencionar es la frecuencia cardíaca, la cual podemos definir como la cantidad de latidos que realiza el corazón durante un minuto. Por otro lado, tenemos la frecuencia cardíaca máxima, que también es un concepto importante ya que representa el número máximo de latidos por minuto que puede alcanzar el corazón de una persona en un esfuerzo máximo. Con el fin de desarrollar la tabla de las zonas de entrenamiento, se necesita obtener la frecuencia cardíaca máxima de la persona que realizó la prueba de ECOS-3. Para realizar este cálculo, en el caso de que se tratase de un hombre, se le resta la data 220, y si por el contrario es una mujer, se le resta la data 226. En el caso en cuestión, los datos provienen de una prueba de ECOS-3 de una persona de 32 años, masculina. Por ende, el cálculo de esa frecuencia cardíaca máxima tiene como resultado 188 latidos por minuto. Una vez calculado esta frecuencia máxima a utilizar, es posible derivar de los porcentajes de frecuencia cardíaca que supone cada zona de entrenamiento los latidos por minuto que representan. Por ejemplo, para el caso de la zona de calentamiento, con un porcentaje de frecuencia cardíaca menor al 65%, se tiene un límite de latidos por minuto menor a 122.2. Para la zona quema grasa, con un porcentaje de frecuencia cardíaca del 65 al 80%, se tiene un límite de latidos por minuto entre 122.2 y 150.4. Para la zona aeróbica, con un porcentaje de frecuencia cardíaca del 80 al 85%, se tiene un límite de latidos por minuto entre 150.9 y 159.8. Para la zona anaeróbica, con un porcentaje de frecuencia cardíaca de 85 a 90%, se tiene un límite de latidos por minuto entre 159.8 y 169.2. Y finalmente, para la zona extrema, con un porcentaje de frecuencia cardíaca mayor al 95%, se tiene un límite de latidos por minuto mayor a 178.6. Como podemos observar en la diapositiva, la tabla se organiza con sus respectivos rangos temporales. Hay diversos rangos temporales debido a que los datos no escalan las zonas de manera secuencial, por decirlo de alguna forma, sino que varían en los tiempos. Por ejemplo, en la zona quema grasa tenemos 3 periodos o 3 rangos temporales que se ubican en diferentes periodos de tiempo cuando se realizó la prueba ECOS-3. Muchas gracias.